siguen afectando a gente inocente que no tiene nada que ver con vínculos con estructuras criminales o pandillas. Se sigue criminalizando la pobreza porque solo son de sectores bajos los que capturan. Entonces creemos que, si bien es cierto, capturan un par de pandilleros, que nos parece perfecto y aplaudimos eso, en lo que no podemos coincidir es que se sigue afectando a gente que no tiene nada que ver con estructuras criminales y que son gente inocente. Eso sí no lo vamos a aplaudir, mucho menos lo podemos avalar, porque se están afectando familias enteras. ¿Qué se sabe de las personas que fueron víctimas de régimen de excepción, que fueron capturadas y pasaron Navidad en la cárcel? Bueno, unos están en un cementerio enterradas porque han muerto varias personas, ya van más de 100 fallecidos. Eh, y no fueron pandilleros, fueron personas civiles, gente que no tenían con estructuras criminales vínculos, están en un cementerio. Tristemente también los miles de capturados inocentemente, y no me refiero a los pandilleros, sino a las víctimas inocentes, están en una cárcel pagando injustamente algo que no han cometido, un delito que no han cometido, y sus familias, por efecto cascada, siguen viviendo un calvario, una angustia, perdón, sabiendo que sus familiares padecen algunas enfermedades crónicas, no se les da la salud adecuada ni los medicamentos adecuados, y eso les agrava más su estado de salud. Entonces, tristemente, están viviendo un final de año, una situación muy difícil los familiares de las víctimas, y esperamos que eso pronto se le solucione, porque el mismo gobierno ha reconocido que hay un margen de error, y ese margen de error esperamos que sea subsanado lo más pronto posible para que salgan libres los familiares de las víctimas inocentes que están capturados por el momento bajo este régimen de excepción. También ya se hizo la quinta fase del plan control territorial, en la que incluye los cercos militares. Ya vimos en Soyapango y ahora en la Chichapa. ¿Qué opina de eso? Está bien, es que si el objetivo es atacar las estructuras criminales y capturar a las personas que tienen vínculos con venta de drogas, otro tipo de ilícitos, está perfecto. Pero nosotros quisiéramos que, por ejemplo, fueran a poner un círculo, un cerco militar a Texistepeque, cuando ya se sabe en Texistepeque que ahí se mueve droga. Quisiéramos que fueran a poner ahí un cerco militar, que fueran a poner un cerco militar en Cumbres de Cuscatlán, La Escalón, en Merliot, donde hay esferas de poder, pero esos sectores no se tocan. Entonces, nosotros volvemos a reiterar, parece ser que a lo que están persiguiendo y criminalizando es a la pobreza, no a las estructuras de poder. En otro tema, ¿qué opina acerca de las pensiones? Ya se aprobó la ley. Un chocolate envenenado, eh, unas reformas nefastas que no benefician a la clase trabajadora. Los trabajadores ahora ya no van a poder utilizar su propio dinero, y me refiero a que antes podían acceder al 25% en calidad de préstamo, aunque no estábamos de acuerdo en ese término que fuera en calidad de préstamo, sino que tendría que ser el 25% en calidad de devolución, porque es su dinero. Pero resulta que al trabajador sí le prohíben poder sacar su dinero, pero el gobierno sí va a poder tener acceso a los fondos de ahorro de pensiones sin límite. Lo van a poder tocar a discreción de ellos, como ellos quieran. Qué ilógico es que los propios dueños del dinero no van a poder utilizar sus propios ahorros, pero el gobierno sí los va a poder tocar a su antojo. Y eso es lamentable, porque crean una gran desigualdad en que unos trabajadores lo pudieron sacar y otros no. Pero aparte de eso, también creemos que esta es una campaña populista. Esta campaña de las reformas de pensiones es una campaña electorera, porque no mandaron a llamar a los verdaderos dueños de los ahorros para pensiones en la comisión ad hoc que tocó el tema de la reforma. Y es más, muchas de las observaciones que se hicieron ahí no fueron tomadas en cuenta y se ha aprobado tal y como el presidente de la República les mandó el proyecto a los 62 aprietabotones a la Asamblea Legislativa, y así se ha ido ese proyecto. No hay no hubo discusión, no hubo propuestas, no se tomó en consideración lo que la clase trabajadora proponía. Y es más,
Vimos a los sindicatos que toda la vida le han estado aplaudiendo a este gobierno. ¿Por qué no nos mandaron a llamar a nosotros, a los que hicimos propuestas diferentes, a los que les tendríamos que haber dicho cómo realmente tendría que haber sido la reforma para pensiones y cómo se tendría que haber beneficiado a la clase trabajadora? Porque los $400 que ellos están proponiendo como pensión mínima es incoherente cuando el salario mínimo sigue siendo $365. Para poder haber hecho una reforma de ese tipo, tendrían que haber elevado, por ejemplo, el salario mínimo a $500 a $600, no como lo han hecho. Ponen adelante la carreta y después los bueyes. Por esa razón es que nosotros decimos que el tema de la reforma de pensiones ha sido una campaña electorera y publicista porque no va a solucionar el tema del sistema de pensiones. Y es más, muchos ya hacen números con la reforma para el 2023, pero resulta que el presupuesto aprobado no lleva reforma a la pensión mínima de $304 para el 2023. Por ejemplo, eso es algo grave. Tocaron el tema de las pensiones VIP y nunca presentaron un listado de cuáles son los que gozan de esas pensiones VIP. Es más, la reforma de pensiones dicen que no se van a tocar las pensiones actuales. Entonces creemos que esta es una campaña de las reformas a pensiones electorera, llena de publicidad, pero sin solución verdadera a lo que el trabajador esperaba que se diera en favor de poder gozar una pensión justa cuando ya se vaya a vivir dignamente una vejez. Ya que tocó este tema, ¿qué opinan de las pensiones VIP? Quisiéramos en primer lugar conocer cuál es el listado, quiénes son los que gozan de las pensiones VIP. Porque mientras no sepamos quiénes son los que gozan de esas pensiones VIP y los montos reales, no podemos dar una mayor opinión. Nosotros quisiéramos que se eliminaran y que esos fondos mejor se distribuyeran entre los trabajadores que gozan de pensiones muy bajas. Pero yo le puedo asegurar que el día que demuestren esos listados, algunos funcionarios del gobierno actual van a aparecer con pensiones VIP, por eso no las han tocado. Por eso creemos que sigue siendo una campaña electorera y no real a las necesidades de la clase trabajadora. En otro tema, el 31 de diciembre vence el plazo que el gobierno había implementado para el subsidio del gas, al combustible, perdón. ¿Cómo cree que esta medida puede afectar a la población o nos va a beneficiar? Yo creo que si no quiere crearse más anticuerpos, va a tener que seguir aprobando más prórroga para ese tipo de beneficio de la clase o de los que utilizan el combustible, ¿verdad? Porque de lo contrario, si no lo hacen, tendríamos que valorar también cuáles son las tasas que pagan por combustible en otros países, y ahora está más baja en otros países, y aquí seguimos teniendo altas. Entonces, creo de que lo más beneficioso es que sigan manteniendo ese beneficio para los usuarios de transporte, para los que tienen automóviles, para los que consumen ese tipo de combustible, porque de lo contrario, volvemos a reiterar, van a seguir siendo campañas populistas y electoreras.